Gracias, Presidenta, compañeras y compañeros, señor contador Daniel Ramírez Ruiz, bienvenido al Senado de la República. El inicio del fraude de oceanografía fue cuando la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa dirigida por el hoy formalmente preso Amado Yáñez, principal accionista de la compañía naviera, y de ahí se derivó un segundo caso de corrupción asociado con la empresa Evia, de la cual no hemos vuelto a tener información. A 9 meses de iniciado el caso, hasta ahora desconocemos hasta dónde llegó la trama de la corrupción y la red de Amado Yáñez en Pemex, a pesar de que el propio órgano interno de control documentó irregularidades en varios contratos. La Procuraduría General de la República aún mantiene que el fraude de oceanografía, como usted lo acaba de mencionar también, se trata de un fraude entre privados. Los indicios nos sugieren lo contrario. El propio órgano interno de control de Pemex documentó que Oceanografía tenía un total de 82 contratos con la paraestatal por un monto de 45,074 millones de pesos. De ese total de contratos, el órgano interno de control encontró irregularidades en 43, más de la mitad de los contratos dados a Oceanografía. Los detalles de las irregularidades de estos contratos se desconocen hasta ahora. Por eso, yo aprovecho su presencia en esta comisión para hacerle varias preguntas. ¿A cuánto ascienden los 43 contratos irregulares de Oceanografía con Pemex y cuáles fueron las irregularidades más importantes? Segundo, tal como lo documentó también la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades en los contratos de Oceanografía involucran a funcionarios de la paraestatal durante la pasada y la presente administración, muy en particular estos 9 contratos que usted acaba de mencionar. ¿Qué investigaciones y sanciones ha realizado el órgano interno de control de Pemex en contra de esos funcionarios que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, son responsables y trabajan en Pemex Refinación y Producción? Porque ellos realizaron los contratos e hicieron las modificaciones de dichos contratos con Oceanografía. ¿Y en qué situación están los contratos donde hubo pagos en exceso u obra no ejecutada por la empresa Oceanografía? Datos de la Auditoría Superior de la Federación. 3. Tan solo en el caso de Pemex Exploración y Producción se encontró que Oceanografía obtuvo contratos multianuales en los que se incrementó su monto mediante convenios modificatorios celebrados con posterioridad, superando en varios casos más del 100% de su importe original. Esto le permitió a la compañía de Amado Yáñez obtener pagos superiores a los originalmente pactados hasta alcanzar 3,250 millones de pesos, en tanto que garantizó su cumplimiento con pólizas de fianzas con un valor inferior al 10% de lo contratado. Viene el número de los contratos. Le pregunto, ¿qué investigaciones ha realizado el órgano interno de control respecto a estos contratos? ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por la Unidad de Servicios Marinos de la Gerencia de Administración y Finanzas de Pemex Exploración y Producción, que se vio involucrada en la firma de estos contratos? 4. Por versiones de la prensa, que por cierto cambian de funcionario a funcionario, son distintos datos los que dan, pero conocemos que Amado Yáñez y su socio Oliver Fernández Mena presionaban a Mario Ávila Lizárraga y a Carlos Morales Gil, directivos de Pemex Exploración y Producción, para que a finales del sexenio pasado e inicios de este le otorgaran un contrato millonario por más de $200 millones, con el objeto de salvar la operación de Oceanografía durante los primeros meses de 2013. Como sabemos, Ávila Lizárraga, entonces subdirector de Coordinación de Servicios Marítimos de PEP, fue colocado en ese sitio por recomendaciones
de Juan Camilo Muriño durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Se ha realizado alguna investigación sobre esta área y en específico sobre el papel que jugó Ávila Lizárraga en toda esta trama de oceanografía? Carlos Morales Gil renunció antes de que se detonara el escándalo de oceanografía a la dirección de Pemex Exploración y Producción, se renunció. ¿Qué investigaciones y qué medidas lo jubilaron? Ahora está ya en Estados Unidos. ¿Qué investigaciones y qué medidas han adoptado para que el caso de oceanografía no se vuelva a repetir ahora con otras empresas contratistas de Pemex Exploración y Producción? ¿Cuál es el estatus legal como testigo o indiciado en este fraude o si ningún funcionario es responsable? También nos acabamos de enterar que Amado Yáñez era muy generoso en sus donaciones a funcionarios. La revista Proceso, apenas este domingo, reveló que a través de la empresa Spinning Group México SGM, una de las filiales creadas por Amado Yáñez para diversificar el control sobre los buques de flota, le donó a la Oficialía Mayor de la PGR una camioneta Chevrolet blindada con un valor de 1,156,000 pesos. También conocimos por el periódico Reforma de relojes sumamente caros entregados al menos a 40 funcionarios de Pemex. ¿Cuántas donaciones? ¿Cuáles se relacionaron por parte de Amado Yáñez y cuáles funcionarios están suspendidos por estos hechos de corrupción? Y si ha hecho alguna investigación el órgano interno de control sobre toda la trama de corrupción tendida a lo largo de más de 2 sexenios por Amado Yáñez. Aprovecho su presencia también para comentar, la producción de petróleo está cayendo, los precios del petróleo también, los costos están subiendo y las pérdidas se acrecientan y las deudas también. Apenas el domingo pasado el señor Borregard informó que las pérdidas de Pemex en un muy corto plazo rebasaron los 150,000 millones de pesos, un 60% más que en 2013 y muchas otras pérdidas. Pero también aquí el ingeniero Gustavo Hernández declaró que los perjuicios ascienden a 80,000 barriles diarios. Nada más el perjuicio que hizo Oceanografía a Pemex por un total de 80,000 barriles diarios a las expectativas de extracción para 2014. Las cuentas son sencillas: 640,000 barriles por 240 días que se intervino a Oceanografía, nos dan un total de 1,536 millones de dólares en pérdidas, considerando el dólar, el barril a $80. Por eso, esto que menciona usted, que es un asunto entre particulares y que Pemex no sufrió ninguna merma, se contradice por los propios funcionarios de Pemex. Como usted es el titular del órgano de control, tiene más información y le pido nos conteste estas preguntas. Por último, diría que pues los contratos y las estimaciones falsas que presentó Oceanografía a Banamex tenían los recibos o contrarrecibos de Pemex, que eran falsos, para adquirir estos recursos. Le pregunto, ¿cuál es la valoración del despacho jurídico del abogado general de Pemex, el licenciado Marco Antonio de la Peña, que ingresó en 2011 como abogado general de la petrolera? Estuvo en el puesto durante todo el tiempo en que se otorgaron los convenios modificatorios y los aumentos de plazos a Oceanografía. ¿Cuál es el resultado de la auditoría al desempeño y las responsabilidades de este abogado? ¿Cómo es que sigue en sus funciones y en el mismo puesto, siendo el abogado general de Pemex, si por fallas administrativas
técnicas menores, pues han inhabilitado otros profesionistas. Por ejemplo, algún ingeniero que comete algún error, lo inhabilitan hasta por 10 años, y ya alguien que está involucrado en un fraude de esta naturaleza se le mantiene en su cargo y ni siquiera una crítica o recomendación hay al respecto. Por sus respuestas, muchas gracias, señor Contralor.